Ya. Bueno, como ha dicho antes Paco, esto para mí es una experiencia nueva. El año pasado estuve con vosotros en presencia en el mes de febrero. Estábamos ya empezando. Luego tuve el día 8 de marzo la última salida a la iglesia del Paralel. Y luego ya el 13 o el 14 fue cuando ya se declaró el confinamiento. Por lo tanto, prácticamente he hecho algún zoom de estos, pero no de esta manera, sino grabándolo antes con Mollet, con Hospitalet Centro, con Castellbó, pero ha sido grabándolo antes y mandándoselo a ellos. Yo de esto no entiendo. Yo hasta hace poco era muy enemigo de esto. Incluso para reírme un poco de estas redes sociales, en lugar de decir Facebook, deliberadamente decía Facebook. Y todos se reían porque soy un poco payasillo. Y decía lo de online, decían online, y yo online, el Google, Google, el Google. Bueno, todas las cosas así me reía mucho. Y mira, al final no me ha quedado más remedio que entrar en todo esto. Como ha dicho Paco, llevo ya medio año que tuve que abrirme, bueno, son mis hijos, un YouTube. Llevo ya 48 vídeos. Ya de paso estoy haciendo propaganda a nombre de Marcelino Alegría Portabella. El mes pasado hice 75 años, el día 10 de enero, y lo aproveché para dar testimonio de mi conversión al Señor. Fue muy emotivo. Van ya 400 y pico visualizaciones, me han llamado de todos los sitios. Digo, uy, yo no, además me puse muy guapito, con traje, uy, parecía que iba de boda. Y en fin, si alguno os metéis en el YouTube, ya me veréis. Ahora he tenido que entrar en el Facebook también, porque ha habido otro hermano que me ha enredado y me ha metido en todos los grupos de iglesias del mundo. Y bueno, me están llamando de aquí y de allá, me van a volver loco. Al final, ya estoy aprendiendo yo a manejar mi móvil, que me lo he tenido que comprar nuevo. Bueno, esto es una ruina. Como ya no he salido más, pues qué remedio me toca. Aquello que el Señor me ha dado, pues compartirlo con quien quiera verlo o escucharlo o como vosotros. En realidad, el tema de hoy ya lo tengo grabado. Lo tenía que haber puesto ayer sábado, pero le dije a mi hijo Israel, que es el que me lo hace, no me lo subas, porque si me lo pones en el YouTube, alguno de ellos me estará mirando y cuando yo mañana a los de Argentona les predique me dirán, pero si esto ya lo dijiste ayer. Por lo tanto, esto ya lo tengo grabado de una manera distinta porque allí todos estos detalles familiares no los pongo, pero vaya, os lo digo porque el que queráis ir, el tema se llama El tiempo es corto. El tiempo es corto. Bueno, la madre de Paco, que sepas que el tiempo es corto, que, que estás agotando los 3 minutos del descuento del partido, Manuel Fuentes y su esposa, sabed que el tiempo es corto, El señor Juan López, no digamos, yo mismo, 75 añitos, ay, 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 ay. Y yo No, 87. no os echéis a reír los Eudals, los Obdulias, los José Manuel. No, no os echéis a reír, que el tiempo es corto para todos. Me ha llamado la atención que cuando Pablo dice esta expresión, el tiempo es corto, alguien dirá, bueno, eso es que como Juan, que escribió sobre el año 95, pues tendría ya 95 años, claro, le quedaban 2 telediarios. ¿Qué va a decir Pablo? No, no, el caso de Pablo es distinto. Pablo, cuando escribió esto en Primera a los Corintios, año 54-55, él no tenía ni 60 años, ni 60, pero era un hombre realista, que sabía que el tiempo era corto,
Y ahí hace 5 puntualizaciones. Hoy veremos solamente la segunda. La primera ya está dada, la del matrimonio. Uy, la del matrimonio. Las mujeres, digo, me van a tirar del pelo. Sea que los que tienen esposa, pues como si no la tuvieran. ¿Qué querrá decir este loco? Esa ya está dada, ya está dada. Y ahora vamos a dar la segunda. Vamos a dar la segunda. Dice Pablo en 1 Corintios 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Los corintios le habían escrito a Pablo y querían informarse. Una cosa es ser salvos y otra cosa es ser creyentes formados, y nadie nace formado. Yo ya llevo, pues desde el 64, 57 años en el Señor. Y aunque no sé demasiado, pero sé algo más que el primer año que me convertí. Y creo que a vosotros os ocurre igual. Y así pasaba con todas las iglesias. La iglesia de los tesalonicenses no sabía dónde habían ido a parar sus muertos, y él les tiene que escribir el capítulo 4. Estos no sabían ese tema del matrimonio, porque vaya pintas eran estos. En el capítulo anterior les habrá dicho, y esto erais algunos fornicarios, afeminados, esto, lo otro. Claro, los hombres ahora querían vivir de acuerdo a la voluntad del Señor y decían, ¿qué tenemos que hacer ahora en el tema del matrimonio? Y el apóstol San Pablo les dedica todo este capítulo 7. Y al llegar a los versículos 29 al 31, que es la base de estas reflexiones, 5 partes grabaré. Esta es la tercera, aún me quedarán 2 más. Dice el apóstol San Pablo aquí, capítulo 7 de 1 Corintios, versículo 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Ya que esto es así, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen. De eso nos encargaremos hoy. Y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Vaya palabras y vaya consejos y vaya reflexiones más realistas. Todas ellas arrancan de esta máxima. El tiempo es corto. Alguien ha dicho, lo dije el primer día en la introducción, y no con poca razón, que cuando uno empieza a comprender las cosas, es hora de marcharse. Y esto es así, ¿eh? Te tiras toda la vida queriendo entender muchas cosas, y cuando ya entras en la madurez, que dices, ya lo he captado todo, pero si me quedan 4 días. Cuando uno empieza a comprender las cosas, es hora de marcharse. Y con esta situación que nos ha venido, y que pensábamos que en 3 meses iba a terminar, y ya veremos si los 3 meses no se convierten en 3 años, pues algunos se van incluso antes de lo que les correspondía. Gracias a Dios en la iglesia no hemos tenido ningún fallecimiento, pero hemos tenido varios contagiados. Una señora estuvo a punto de morir, Marisol, la mujer de Raúl. La ingresaron en el hospital de Granollers y allí le dieron un consejo y le dijeron, llévesela a su casa, la iremos visitando porque aquí se morirá esta mujer. Se desmayaba, bueno, todavía está con secuelas. Y esto pasó en el mes de marzo del año pasado. El PP y la EVA también han tenido esto, lo que lo han tenido y lo han pasado desde casa. Quiero decir que a otros se los ha llevado el Señor.
Todos sabemos que Joan Miró ya no está con nosotros, todos sabemos que Joan Meseguer no está con nosotros, todos sabemos que el hermano de Mollet, de la iglesia de Mollet, tan majo que era este hombre, tampoco está con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tiempo es corto y cuando uno parece que entra en la madurez y empieza a entender lo que es la vida, chico, has llegado muy tarde porque te quedan 4 días. Bueno, yo ya tengo 75 años. Y el señor Juan tiene algunos más, y la madre de Paco también. Démosle gracias al Señor, queridos hermanos, por el tiempo que nos ha permitido vivir. Yo os tengo que decir una cosa, ahora estoy ya un poco, me he venido un poco arriba, pero los 3 primeros meses yo no salía de mi despacho, que no era este, era mi verdadero despacho, desde, os estoy grabando esto último, desde mi despacho, y no paraba de llorar. Estudié un montón de salmos, los tengo preparados, los he mandado por muchas iglesias, a vosotros creo que os mandé también. En medio de la pandemia os mandé 12 temas, todos los preparé en 12 meses, algunos de más de 100 páginas, como la biografía de José, etcétera, etcétera. Y este mismo tema lo preparé entonces y tenía que secarme las lágrimas. Y de depresión nada, porque yo sé que no estaba en depresión, pero qué mal lo he pasado. Ahora ya me he ido acostumbrando y bueno, parece ser que me lo he tomado un poco más así, pero yo lo he pasado muy mal. Y como yo, mucha gente, de verdad, como yo, mucha gente. Cuando uno empieza a comprender las cosas, tristemente es hora de marcharse. El tiempo es corto. Ya vimos el día pasado que los que tienen esposa, que sean como si no la tuvieran. Simplemente deciros, por si no lo habéis visto todavía, que yo ahí puntualizo que el apóstol San Pablo, o bien porque fuera soltero, que más bien parece ser que es esto, o porque pudiera ser viudo, que también hay alguna posibilidad, no le había tomado manía a las hermanas, ¿eh? No como dicen, este hombre era un hombre machista, les tenía manía. No, 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 no. El apóstol San Pablo era muy realista y las trata muy bien a las hermanas. Y yo puntualizaba, pues en base a lo que dice Pablo, que no se trata de que a la esposa la tengamos ahí arrinconada, como hemos hecho en el pasado, injustamente y machistamente, sino que se trata que frente al amor que le hemos de profesar al Señor, todas las demás cosas, incluso los sagrados vínculos del matrimonio, han de quedar en un segundo lugar, porque el Señor ha de ser lo primero. Sí, así de claro. Bien, vamos ahora a nuestro segundo consejo que da el apóstol San Pablo. Sea que los que lloran como si no llorasen. Antes de nada, recordemos que el llanto siempre va a ser breve, ya que el tiempo también ha sido acortado. El tiempo es corto, dice Pablo ahí. Por lo tanto, el llanto también va a ser breve. Hay otras versiones, y a mí me gusta mucho, que lo traducen de tal manera. No dicen el tiempo es corto, o no traducen el tiempo es corto. Traducen el tiempo es tan corto, tan, dándole este matiz de celeridad. Es tan corto el tiempo que es que no vale la pena que perdamos el tiempo, no vale la pena que aquí confundamos las cosas y al Señor lo dejemos para el final. Y todas las cosas sean primero que el Señor. No, hombre, no, de ninguna manera, porque el tiempo es tan corto que es que nos estamos yendo ya, nos estamos yendo. Es por esta razón, hermanos de Argentona, que aunque en el Salmo 126, versículos 5 y 6, primeramente vemos llanto en el pueblo de Dios, pero después y acto seguido, ahí donde hemos visto lágrimas, vemos regocijo. Y vemos regocijo ya que el tiempo entre el llanto y el regocijo ha sido bastante corto. En unos del pueblo ha durado 50 años, en otros
se ha extendido hasta los 70. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Muy poquito. Vamos a verlo. Salmo 126, versículos 5 y 6. Os sitúo la porción, aunque la conocéis de sobra. El pueblo de Israel se ha portado mal. Dios le ha estado avisando por medio de Habacuc, por medio de Isaías, por medio de Jeremías: os la voy a dar, os la voy a dar, os la voy a dar, no quiero tanta idolatría, os voy a llevar a una nación donde os vais a hartar de idolatría para ver si aprendéis la lección, hacerme caso, ¿Qué va? El pueblo de Dios, entonces como ahora, porque ahora no nos diferenciamos tampoco demasiado de ellos, no ha hecho caso hasta que Dios tiene que cumplir sus amenazas. Llega Nabucodonosor, invade Jerusalén, la deja como un solar, más o menos como van a dejar Barcelona mis amigos, mis amigos, los que están incendiando la ciudad, más o menos igual. Ay, Señor, qué mal estamos, qué mal estamos. Pues bueno, Nabucodonosor deja Jerusalén, bueno, como un solar, y se lleva a los cautivos. Y allí a los primeros que regresaron, porque regresaron en dos fases. A los primeros los tuvo 50 años, purgando. Y a los otros 70 años. Y mientras estaban allí, vemos este salmo. ¿Qué pasaba aquí? Resulta que los babilonios, sabiendo que cantaban muy bien y que tenían grandes coros allá, desde la época de Salomón en adelante, pues les pedían: cantadnos. Esto lo dirá el Salmo 137. Cantadnos alguna de vuestras canciones. Y ellos les contestaban: ¿cómo vamos a cantar en tierra de extraños? Bueno, mira, si llegara a hacer eso, que mi lengua se pegue a mi paladar, por favor, nunca vamos a hacer eso. Y no les cantaban. Dice que las arpas las habían colgado en los sauces. Tiempos de mucho sufrimiento. Y leemos esto ahí, Salmo 126, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, no olvidemos en que estamos en el tema del llanto, que los que lloran sean como si no llorasen. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, lo contrario de las lágrimas. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. 2 veces aparecen las lágrimas, 2 veces para compensar las lágrimas aparece el gozo y el regocijo. Es verdad que ahora lo están pasando mal, pero según la figura que presenta aquí el salmista, van a volver con regocijo y van a traer con ellos sus gavillas, usando un símil de la siembra y de la siega, cuando llevamos las gavillas, que es el resultado de nuestro trabajo. Son palabras, un día os hablaré del Salmo, porque también ya lo tengo, pero claro, no se puede hablar de 400 o 500 cosas a la vez, y me quedo corto. Alguna más tenemos que ir por partes, pero esto ya está dado aquí en la iglesia hace algunos años. Es por esta razón, queridos hermanos, que a pesar de que Pablo también llora, sin embargo, él se consuela, porque sabe que el tiempo es breve, el tiempo es corto, y además va a venir tiempo donde van a ser otros los que van a llorar. A Pablo había un sector, no digo ya de la iglesia, precisamente de los corintios, sino un sector capitaneado por los judaizantes que lo iban siguiendo como la sombra sigue al cuerpo, y por donde Pablo iba y evangelizaba, detrás llegaban ellos para desbaratar todo lo que Pablo había edificado y para decir que la doctrina de Pablo era incompleta, que se había olvidado de la circuncisión y que se había olvidado de guardar la ley y que se había olvidado del judaísmo y que se había olvidado y perturbaban la fe de los creyentes, como les pasó a los Gálatas. Pues bien, hablando de estas personas,
en Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19, él dirá lo siguiente, o escribirá lo siguiente. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, recordad que os lo he advertido, que no es la primera vez que lo escribo. Os lo dije muchas veces y aún ahora, una vez más lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Van de creyentes, judíos, guardadores de la ley, no los creáis, son enemigos de la cruz de Cristo. Y luego concluye Pablo, el fin de los cuales será perdición, allí será el llanto y el crujir de dientes. Y no es que Pablo fuera vengativo, ni mucho menos, pero es que estos estaban haciendo la obra del diablo en medio de las iglesias. Y Pablo tiene que escribir lo que les ocurrirá, y de alguna manera él les sirve también de descanso. Sí, llegará tiempo cuando serán otros los que llorarán. ¿Y por qué esto? Pues porque el Señor traerá justicia a la tierra, a la tierra. Leemos acerca del siervo del Señor, que no es el pueblo de Israel como pretenden ellos, sino el Señor Jesucristo como su siervo, como su enviado, como su esclavo. Leemos acerca de este siervo, Isaías 42 y versículo 1. Dice Dios en primera persona, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Apañado estaría Dios si tuviera que decir todas estas cosas de su pueblo Israel, porque ellos se piensan que son el siervo con lo malos e incrédulos que eran. Apañado, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Sí. Creo que el pueblo de Israel quería implantar mucho la justicia en las naciones, cuando los que no eran como ellos les llamaban perros y los menospreciaban. El siervo es el Señor Jesucristo. Dice que Él traerá justicia a las naciones. Y luego en el capítulo 61 de este mismo profeta, el profeta Isaías, aún redondea más esto que hará el siervo del Señor. 61:11, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Va a llegar un momento donde el Señor va a regresar, y va a regresar poniendo sus pies sobre Jerusalén. Todo ojo lo verá. Antes decían los incrédulos, pero ¿cómo lo va a ver todo el mundo? Ahora con eso de haber visto hace 4 días el martirizaje, o ¿cómo le llamará esto? No es el alunizaje, el martirizaje de Marte, en fin, bueno, en fin, pero si lo hemos visto todo el mundo, lo hemos visto y estamos viendo por las redes sociales todo lo que pasa en Estados Unidos. La gente que se pensaba de que la Biblia no decía la verdad, pero si ahora se puede retransmitir en directo, cuando el Señor venga, lo puede ver toda la humanidad a la vez. Digo que Pablo se regocija en que cuando Dios desea intervenir, traerá justicia a la tierra y se van a acabar las cosas que ahora nos presiden. Igualmente, queridos hermanos, podríamos decir en cuanto a las lágrimas de Timoteo. Leemos en la segunda carta, capítulo 1 y versículo 4, que el apóstol San Pablo le dice, mira, Timoteo, yo estoy deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Como muy bien diría, escribiendo a Filipenses, estoy trabajando de memoria porque esto no lo tengo preparado, pero como muy bien cuando escribe a Filipenses capítulo 2, sí, capítulo 2, a partir del versículo 19, sí, 19, 20 y así, 2, 19 y 20, a ninguno tengo.
del mismo ánimo sino a Timoteo, y a ninguno tengo que se interese tanto por vosotros como Timoteo, porque todos buscan lo suyo, pero Timoteo no. Oh, lo que quería Pablo a Timoteo. Y por lo mucho que lo quería, cuando Pablo piensa en las lágrimas de Timoteo, él se entristece. Y ahora, pues se llena de gozo al acordarse de sus lágrimas. Si alguno de vosotros quiere repasarse el tema que di hace ya unos 3 meses acerca del ánimo, es un tema que tiene 13 partes, porque es bastante completo. Y en la última parte, la número 13, fijaos si os lo facilito, esa parte la dedico casi por completo a hablar de la persona de Timoteo, que bajo mi punto de vista y sin querer ser dogmático, era una persona de muy poco ánimo. Y eso lo vemos yendo a distintos textos y recomendaciones que Pablo le hace a él, como a los corintios y a otras iglesias, que lo tengan en cuenta, que no se aprovechen de él, que lo traten como lo que es, como un siervo del Señor, porque él era un poco pusilánime, era un poco asustadizo, y Pablo le tiene que levantar su autoestima y decirle, pero Timoteo, por favor, que tú eres un siervo del Señor, no te vengas abajo, no te dejes comer el terreno por estos. Pues da la impresión de que Timoteo era de poco ánimo, era de poco ánimo. Y aquí Pablo dice, bueno, yo me acuerdo de tus lágrimas y me lleno de gozo. Hermanos, tal vez por esto el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué está queriendo decir aquí el Señor? Que son felices, que son dichosos, que son bienaventurados los que lloran. Pero bueno, si parece esto un contrasentido, pues no lo es. Porque dice el Señor que aunque ahora estén llorando, llegará un momento donde van a recibir consolación. ¿Y por qué? Porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. No nos engañemos, queridos hermanos, el tiempo es corto. Hay una porción por la que yo tengo debilidad, que tiene que ver con la viuda de Naín. Porción que se encuentra en Lucas capítulo 7, versículo 13 en adelante. Nos dice ahí Lucas que cuando... Es que voy predicando y voy pensando, y me hace gracia lo que voy a decir. Iba a decir cuando el Señor por casualidad pasaba por Naín, se encontró con esta escena que él no se esperaba. Vaya tonterías estoy diciendo. Y es que una mujer viuda salía de la ciudad con su único hijo fallecido a enterrarlo y la comitiva detrás de ella. Lo de las tonterías es que el Señor se encontró por casualidad, que el Señor no se esperaba ver a esta mujer, pero si el Señor lo controla todo y lo sabe todo, es una manera de hablar, ¿verdad que sí? Bueno, el caso es que el Señor se encuentra con la comitiva y dice a Lucas que el Señor, cuando el Señor la vio, no dejemos pasar este detalle, cuando la vio, cercanía, no esperó a... No. Esto lo hacemos los hombres, esperar a... Cuando la vio, se le removió su corazón, como hizo cuando vio a la ciudad incrédula de Jerusalén, por la que tuvo que llorar. Cuando la vio, se compadeció de ella y le dijo, mujer, no llores. Claro, si detenemos aquí la lectura, podemos imaginarnos que algunos de los acompañantes podrían pensar, qué fácil es decirle a la mujer no llores, pero el difunto es el hijo de ella, no es familiar del Señor. Así ya podemos decirle a la gente que no llore, pero el problema se va a quedar con ella. Pues no es así. Él le dijo no llores porque sabía lo que tenía que hacer.
como muy bien nos dirá también el texto de las bodas de Caná, allí en Juan, capítulo 2, que el Señor sabía lo que tenía que hacer y cuándo tenía que hacer el milagro. Si el Señor lo sabe todo, no llores. ¿Y por qué le dijo el Señor no llores? Porque él sabía que el tiempo en el que estaba llorando iba a ser muy corto. Iba a ser tan corto que en unos instantes dejaría de llorar. Entonces se dirige al joven y le dice, joven, a ti te digo, otro detalle que no puede pasar desapercibido, la cercanía del Señor. Como cuando vio a Zaqueo con aquella necesidad. Zaqueo, baja pronto, desciende, que hoy es necesario que pose en tu casa. Pero bueno, el Señor lo sabía todo. Y sabía su nombre cuando no lo había visto antes. Y sabía su necesidad. Pero es que la manera de actuar y de obrar el Señor nos toca el corazón. Zaqueo, a ti te digo. Le llamó por el nombre. Y a este joven lo mismo. Joven, a ti te digo, levántate. Con Lázaro hizo igual. Lázaro, ven fuera. Siempre una relación muy íntima y muy personal. Y luego hay otro detalle. Dice que cuando el joven se levantó, como si nunca hubiera muerto, lo dio a su madre. Otro detalle de ternura, de cariño. Mujer, acabo de decirte que no llores. Y ahora la causa por la que tú llorabas, te la entrego. Y lo dio a su madre. Y concluye aquí Lucas. Y aquella madre dejó de llorar. Ay, Lucas, cómo se nota que tenías una carrera de medicina, cómo se nota que eras un hombre que para lo que eran los estudios en aquella época estabas en la parte más alta, eras médico y con esa sensibilidad que han de tener los médicos, que a veces uno va a la consulta y prácticamente ni te miran, ni te echan, casi a coces, y dices, vaya médico. Este era un médico muy sensible. ¿Cómo nos hace, cómo nos dibuja la reacción de aquella madre? Quizá otro evangelista no se hubiera percatado del detalle, pero bueno, era Lucas para no percatarse. Dice que aquella madre dejó de llorar. El rey David, en su Salmo 30 y versículo 5, dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Él aquí usa dos símiles. En realidad el símil del día y de la noche son muy claros. La noche viene a representar la extensión de nuestra vida, donde, como decía Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, a mí no me duelen prendas reconocerla como Santa Teresa de Jesús, soy un admirador de ella y cuando esté en el cielo se lo diré, porque la espero ver en el cielo. Bueno, esto de que se lo diré no le hagáis caso, pero ¿cómo no? Voy a ser un admirador de una mujer tan piadosa, independientemente de su militancia. En aquel tiempo suyo, pocos lugares más había para militar que donde militaba. Esta mujer, hablando de lo que era la vida del ser humano, escribe de que esta vida nuestra es como pasar una mala noche en una mala posada. Y aquellos que la puedan criticar ya pueden quitar de nuestros inarios de los 750 de literatura bíblica, creo que es el 402, donde es de ella, y en el índice lo pone, Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te atormentes, nada te turbe, y vienes del mundo, y dichas vanas, teniendo yo a Dios en mi vida, mi Dios me basta. O el soneto al crucificado, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para dejar de ofenderte. Muéveme tú al verte en una cruz clavado y escarnecido. Muéveme de tal manera que aunque no hubiera infierno te temiera y aunque no hubiera cielo, no dejara por eso de amarte. Vaya mujer, ya quisiera tener yo la fe de esta mujer.
Y lo digo emocionado, claro que sí. Teresa de Ávila, como Juan de la Cruz, campeones de la fe del pasado. Vivir en esta tierra, queridos hermanos, según Teresa, hace no mucho, poco antes de la pandemia, me acerqué por la librería Claret, allá en la calle Lauria, y compré un montón de libros, su biografía, porque soy un fan de ella, y no me avergüenzo de decirlo, y de Juan de la Cruz, y los tengo en el despacho. Me voy a morir antes de leerlos todos. ¡Qué maravillosa esta mujer! ¿Qué religión querías que siguiera en los tiempos que vivió? ¿Qué religión? Pues la que había. La que había. Jugar a Dios. No, dice David, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. La mañana. Todos sabemos los creyentes a qué se refiere aquí por la mañana. La mañana de nuestro amanecer, la mañana de cuando estemos ya en la presencia del Señor. Entonces será la borrachera de alegría. ¿Y por qué? Alguien dirá, ¿por qué es esto así? Pues la razón de esto nos la presenta Juan en el Apocalipsis, capítulo 21. Dice que cuando estemos allí ya en el cielo, habiendo pasado todas las penurias de esta vida, las pandemias y lo que sea, enjugará Dios cada lágrima. La versión nuestra, Reina Valera del 60, que yo soy un fan de ella, y es con la que predico, pero tengo muchas más versiones. Y hay otras versiones que me gusta más la manera de traducir estas palabras. La nuestra dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, pero hay otras que dicen enjugará Dios cada lágrima, no toda, sino cada, queriendo puntualizar que no habrá ni una sola lágrima, que Dios lo enjugue. Alguien dirá, bueno, para acaso es lo mismo toda que cada, sí, pero el cada es más contundente y a mí me gusta mucho. Enjugará Dios cada lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más llanto, dice Juan, porque las primeras cosas pasaron. Y ya, queridos hermanos, que me conocéis mi manera de ser, mi estilo, y muchas veces del llanto paso a la euforia. Bueno, el del Salmo 42 y 43, que no lo he querido comentar porque no me habéis dado paso y no me tocaba, le ocurría lo mismo. La hermana o el hermano que lo ha leído tiene que saber que es un mismo salmo. Lo que los traductores aquí lo han dividido en dos, 42 y 43, pero originalmente es el mismo salmo. Y este escritor, que no se sabe quién era un levita, por cuestiones que vemos en la parte del 42, donde se debatía entre la alegría y la depresión. Y todo porque le habían privado, lo habían echado fuera por allí para el Monte Hermón, sí, porque habla de los hermonitas, y le habían privado de estar en la casa de Dios y él solo hacía que llorar y se venía abajo, pero luego se remontaba. Y si os volvéis a leer el Salmo, él se debate entre la depresión y entre la euforia. Todo porque le habían quitado el estar en la casa de Dios y lo habían desterrado a ese levita. Personas así nos hacen falta. Personas así nos hacen falta. Pues bien, yo muchas veces paso entre la euforia por las que pasa ese autor del Salmo o de los dos salmos, que es uno en realidad. Fijaos que 43 casi repite lo mismo. Empieza y termina como el 42. Y yo muchas veces me ocurre que paso del llanto casi a la euforia o al pequeño chiste permitido o acudid, como queráis llamarle, ¿me entiendes? Y bueno, y aquí ya me lo conocen. Y aquí, si me permitís, pues voy a hacer también una pequeña gracia de estas. Yo cuando predico aquí a los creyentes que ya me conocen, siempre tengo algún papel y el bolígrafo, y cuando llego a textos como estos digo, esperar hermanos, esperar que me voy a apuntar, y hago ver cómo se apuntar algo.
Digo, ¿sabéis qué estoy apuntando? Digo, estoy apuntando lo que está diciendo aquí Juan, porque cuando esté en el cielo le voy a llamar la atención. Y le voy a decir, oye Juan, que a veces al mismo Señor, también le llamo la atención al Señor. Oye Juan, me vas a tener que explicar cómo se te ocurrió poner ahí en el Apocalipsis de que Dios enjugaría cada lágrima de los ojos de ellos, pero tú no te has dado cuenta que las lágrimas quedaron atrás, que el estado de cosas pecaminoso quedó en el mundo, que ahora somos todos felices, pues apañados estaríamos si aquí hubiera lágrimas, pero si el Señor no va a limpiar nada porque no habrá nada que limpiar. Y ya los tengo así a los creyentes en vilo. Y ya cuando he acabado un poco la gracia, digo, bueno, los que me conocéis sabéis que ni me he apuntado nada, ni le voy a reprender a Pablo, ni al Señor, ni a nadie. ¿Por qué él escribe? Ay, perdona, Juan. ¿Por qué él escribe lo que ha de escribir? Y todo lo que escribe es correcto. Pero vaya, me gusta hacer a veces estas pequeñas bromas. Enjugará Dios cada lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más llanto, porque las primeras cosas pasaron. Aquella mala noche, dormida en una mala posada de Teresa de Ávila, se habrá terminado para siempre. Redondeando, ya vamos terminando, redondeando esta afirmación de Pablo, alguien ha dicho, ¿para qué vamos a llorar ahora? Si ya tendremos tiempo de llorar. Desconozco el autor de esta frase, pero desde luego si no era creyente, merecía serlo. ¿Para qué vamos a llorar ahora? Si ya tendremos tiempo de llorar. Viene a decir un poquitín lo mismo que dijo Renan, el incrédulo, el agnóstico, el ateo, Ernesto Renan, que dedicó su vida, francés, discípulo de Voltaire, de la misma camada. Ese hombre dedicó parte de su vida, porque era arqueólogo, en irse por las tierras, que los evangelios contaban las cosas de Jesucristo para intentar desmontar el cristianismo, y después de varios años, un profesional de la materia, de estar investigándolo todo, llegó a esta conclusión y lo regaló. Es el famoso autor del libro Las ruinas de Palmira, que yo también lo tengo en el despacho. Declaró lo siguiente del Señor Jesucristo: si Jesucristo no era el Hijo de Dios, merecía serlo. Esto salido de un hombre o de una boca como la de Ernesto Renan tiene mucho mérito. Pues este hombre dice algo parecido. Este hombre dice, ¿para qué vamos a llorar ahora si ya tendremos tiempo de llorar? Lo cual, y ya con esto terminaré, ejemplificaría las palabras del propio Señor en Lucas 13:28. Dejármelo, que es la última cita, y ya con esto terminaremos. Lucas 13:28. El Señor Jesús está aquí frente a sus contemporáneos, frente a aquellos que lo han visto desde jugar en las calles, desde comenzar su ministerio, desde ser testigos presenciales de muchos de sus milagros, de los mejores discursos que jamás se hayan pronunciado, etcétera, etcétera. Y en el versículo 28 se tiene que dirigir a ellos y les dice lo siguiente: allí será el llanto, ¿verdad? Estamos en un tema que los que lloran, que sean como si no llorasen. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esto ya huele a condenación. Y el crujir de dientes. Cuando veáis estado de conciencia. Lo siento por los testigos de Jehová, pero en el futuro habrá estado de conciencia, no aniquilación como ellos pretenden. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Sí, sois hijos de ellos, pero como el apóstol dirá en Gálatas, de que todos los que son de fe son hijos de Abraham, sean gentiles o sean judíos. Vosotros os vanagloriáis que vuestros padres son Abraham y los profetas y Moisés. Sí, pero estos estarán en el cielo y vosotros estaréis excluidos porque sois hijos en cuanto a la sangre, en cuanto al ADN.
en cuanto a la carne, pero no en cuanto a la fe. Y luego, para redondearlo y atizarles más fuerte, lo remata con estas palabras. Porque os digo que vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¡Caramba! ¿Qué ha querido decir con esto? Pues mira, ha querido decir lo siguiente. Vosotros erais los primeros, erais los que por derecho propio os tocaba estar en el reino, porque pertenecíais al pueblo de Dios, porque además teníais la ley que se os había dado a vosotros, Romanos capítulo 2 y otras porciones del Antiguo Testamento, porque teníais ventaja sobre todos, pero no habéis hecho caso. Y ahora resulta que vendrá una Ruth. ¿Quién es esta? Esta es una moabita, esta no es del pueblo de Dios, además es de un pueblo que había estado maldecido por Dios. En Nehemías capítulo 13, recuerda allí Nehemías de que Dios había dicho, ni a moabitas ni a amonitas entraréis en la casa de Dios, porque se opusieron cuando el pueblo de Dios salía de Egipto, por lo tanto esta es la maldición. Pero bueno, ¿y qué pasa con Ruth? El Señor sabe hacer sus excepciones cuando quiere. Y no solamente hizo una excepción para cogerla, sino que figura en la genealogía de los antepasados del Señor Jesucristo, la cual se casó con Booz y tuvieron a un hijo que era el abuelo de David, el padre de Isaí. Dios mío, es que no entiendo nada. O sea que ahora resulta que Dios, que había dicho que su pueblo era lo que servía, se sirve de una profana, de una enemiga, porque el pueblo moabita era enemigo del pueblo de Dios, para meterla en sus planes. Pues sí, así es Dios. ¿Y qué vamos a decir de Cornelio? Pero si este es un romano, pero si este... Pues este también estará. ¿Y qué vamos a decir de Lidia? Pero si es de Tiatira, pero si... Pues esta también estará. Os digo que vendrán del oriente y del sur, del occidente y de lejos. Y como decimos ahora familiarmente, Dios comerán la tostada. Estos van a comer la tostada. Estos se adelantarán y estarán en el reino de Dios. Y vosotros estaréis excluidos. Y allí será el llanto y el crujir de dientes. El Señor Jesús, antes de irse, se tuvo que dirigir a las ciudades donde había hecho muchos milagros y les tuvo que decir, ay de ti Capernaum, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque os digo una cosa, si en Sodoma se hubieran hecho una cuarta parte de los milagros, lo de la cuarta parte lo añado yo, de los milagros que se han hecho entre vosotros, seguramente que aún estarían en pie, seguramente que no hubiéramos tenido que intervenir en juicio con ellos, pero a esos se les dio menos oportunidades que a vosotros, y a vosotros, ya ves tú Capernaum, que era donde el Señor Jesús al parecer tenía su sede, y la mayor parte de su ministerio lo pasó allí. ¿Qué no vería Capernaum del Señor como las otras? Y sin embargo, habían endurecido su corazón. Estas llorarán. Y esto lo digo por si hay algún querido amigo que nos está escuchando también, que sepan que aunque aquí el apóstol dice de que sea los que lloran como si no llorasen, porque el tiempo es corto y nos queda poco tiempo para llorar, vamos a estar en la dicha eterna, sin embargo habrá algunos que aunque lloren aquí, todavía llorarán más allá, cuando pasen a la presencia del Señor. Bien, pues queridos hermanos de Argentona, querido amigo, si hay alguno que todavía no conoce al Señor, esto es lo que tenía para compartir con vosotros. Muchas gracias. Y no os olvidéis, ahora me carteo con el Paco en el Facebook, en el Facebook, y le voy poniendo piropos y él me los devuelve y tal. Estoy en un montón de grupos que me ha metido el francés de la Fuente de Tarrasa, que me está llevando al huerto este me los vigila y todo y me dice lo que tengo que hacer. Y estoy en el YouTube también. Tengo 48 y este que os he dado a vosotros, que esta noche con mi hijo Israel que vendrá, me lo meterá en el YouTube, será el 49. Pero si acudís, sobre todo no os olvidéis de mirar mi testimonio, está 3 o 4 atrás, el día 10 de enero.
El día 10 de enero, porque ya, bueno, he tenido ya, en fin, ya me han cortejado de todos los lugares diciendo, vaya testimonio, vaya testimonio. Bueno, es lo que me pasó. Alguna ventaja tendremos que tener los que venimos del mundo. No todo van a ser ventajas de los hijos de la escuela dominical, como mi mujer me dice. Bueno, mi mujer también tuvo un pasado porque se descarrió, pero hay otros, como mi hijo Benjamín, el pobrecito, que no ha conocido otra cosa. Pero aquellos que venimos del mundo, como creo que también viene el Manolo y otros, tenemos una experiencia pasada que pronto vamos a mirar para atrás, pronto vamos a mirar para atrás. Lo tiene claro el mundo. Que Dios os bendiga mucho. Gracias. Adiós.